periauricular, que es lo que vemos acá, que se van a inflamar los ganglios, además de otros signos inespecíficos como mialgia, cefalea, astenia, exantema y diarrea. Pero esto sería como que el cuadro característico de la fase aguda. Ahora, con el paso del tiempo, como ya les mencioné, pues puede haber presencia de miocarditis por compromiso cardíaco, derrame pericárdico, puede haber bloqueo cardíaco, meningoencefalitis, encefalitis generalizada, que pues tiene una evolución fatal, que esta se relaciona con la muerte de esta enfermedad si no se atiende pues a tiempo, ¿no? También, como mencioné al inicio, esta enfermedad se puede transmitir por vía vertical. Si los niños nacen con bajo peso al nacer, prematurez, suelen presentar hepatomegalia y esplenomegalia, como vemos aquí. Este es un niño que tiene esplenomegalia. Puede tener miocarditis, ictericia y lesiones purpúricas y dificultad respiratoria. Ahora, en la forma crónica, solamente del 20 al 30% van a presentar los signos. El resto de personas se dicen que se mantienen infectados de por vida, pero no desarrollan estos signos, que son los signos cardíacos y digestivos que se mencionaron con anterioridad. Pues los signos son cardiopatía dilatada, como se mencionó acá, que va a haber dilatación y va a haber un adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo que provoca el aneurisma. También, miocardopatías, insuficiencia cardíaca, dilatación del esófago y el colon, que ya lo mencionamos, trastornos de motilidad, vaciamiento gástrico y motilidad biliar. Eso ya son las características de una fase crónica. ¿El doctor va a hacer alguna aclaración o no se puede? Pasamos al diagnóstico. El diagnóstico pues se establece a través del cuadro clínico, la epidemiología, hay que estar pendientes de la epidemiología y resultados de laboratorio. Va a haber dos tipos de diagnóstico, el parasitológico y el serológico. El parasitológico se refiere a la detección del parásito de forma directa o indirecta. La forma directa es a través de sangre periférica, que es más, se recomienda durante la fase aguda porque es durante la fase en la que prolifera más. Y acá vemos al triatomino. Y la indirecta es buscar el T. cruzi en las heces del triatomino, es del tripomastigote, perdón. Y la indirecta es la búsqueda del T. cruzi en las heces del triatomino que se alimentó el enfermo, que supongo que este es más complicado porque además tienes que tener al triatomino que fue el que picó a la persona. Entonces, pues, supongo que es un poco más complejo. Y luego tenemos el diagnóstico serológico, que eso ya es pues, por la presencia de anticuerpos específicos, que esto ya representa una infección crónica, que puede ser pues, inmunofluorescencia indirecta, ELISA o hemaglutinación indirecta, y para esto se van a usar los epimastigotes como antígenos, ya que tenemos las dos pruebas, los inmunofluorescencia indirecta y la técnica ELISA. Creo que el doctor está hablando, pero no lo oímos. Veo que se activa su micrófono, pero no suena. Voy a continuar. Para el tratamiento vamos a tener dos fármacos principales, que es el Nifurtimox y el Benznidazol, que mencionaba que el Benznidazol tiene mejor tolerancia que el Furtimox, que ambos van a actuar sobre los tripomastigotes circulantes en la sangre y los amastigotes intracelulares, que este va a formar radicales de óxido nítrico. Se administra pues vía oral, de 8 a 10 miligramos por kilogramo por día, de 30 a 60 días, o sea, de un mes a 2 meses. Los efectos adversos pues van a ser anorexia, que es el más común, ataxia, convulsiones, parestesia, insomnio y temblores. Y tenemos el benznidazol, que actúa sobre el tripomastigote igual circulantes y los amastigotes intracelulares, inhibiendo la capacidad del parásito para poder replicar su DNA. Y se administra también vía oral, 5 miligramos por kilogramo en 2 dosis diarias, sin exceder los 300 miligramos, al mismo tiempo de un mes a 2 meses. Y es mejor tolerado que el Furtimox, como ya mencioné. Efectos adversos, pues dermatitis alérgica, exantema, neuropatía periférica y neutropenia. Y tenemos los dos, para que los conozcan. Ahora, con respecto a la prevención, pues la prevención, pues el control no hay vacuna contra esta enfermedad y pues el control se basa en evitar el contacto con el parásito,
por escrutinio serológico en donador de sangre, porque mencioné que se puede transmitir por donación de sangre, detección y tratamiento de mujeres embarazadas por la vía vertical, higiene de manos y de alimentos por contaminación con heces del vector y el control del vector por fumigación. Y como mencioné al inicio de que uno de los factores de riesgo eran aquellas casas que tenían techos o paredes hechos de palmas o de material que pues en sí es susceptible a donde puede pues habitar el vector, ¿no? El triatomino, como vemos acá. Y como mencioné igual que esta enfermedad está relacionada pues con la situación de pobreza. Y aquí tenemos el diagrama. Y pues eso sería todo de mi parte, pero pues no sé si el doctor pueda dar aclaraciones, no sé, de que estaba en llamada de teléfono con alguien. Vamos a hacer una cosa. Voy a salir y regreso a ver si con eso se compone. Según yo conecto bien la cámara, está, sí me reconoce el micrófono, pero no se oye. Me voy a salir Ok, y regreso a ver, ¿de acuerdo? ok, doctor.
Hola, ¿ya me oyen? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Ok, bueno. Ya. Gracias, Azael. Sí, gracias. Ya, que me prestaron una compu aquí en apoyo docente. Bueno, vamos a terminar. Nos sirvió de break, de intermedio. María Teresa, Dígame, doctor. a ver, ¿me puedes resumir lo que nos acaba de presentar Fabricio, de enfermedad de Chagas? Sí, bueno, al principio hablamos de la patogenia y nos explicó un poco acerca de cómo el sistema inmune innato iba a ser muy importante para el control de esta, sobre todo de los tripomastigotes que iban a infectar a las células pues nucleadas, ¿no? O sea, el eritrocito, ¿no? Y también nos habló sobre el cuadro clínico, que iba a tener una incubación de 10 días, que esta fase aguda se iba a caracterizar por dar fiebre, que donde vamos a tener la inoculación, iban a ver un signo que se llamaba de Romaña, que es el del edema palpebral, y también nos habló del signo de Chagoma, que también puede ser en el sitio de la inoculación. Creo que en el brazo mostró la foto, si no estoy mal. Sí. Nos habló que también podía haber adenopatías y el niño salía así inflamadito. También dijo que habían signos inespecíficos como mialgia, dolor de cabeza. Después nos habló que también podía haber miocarditis y que estos iban a tener evolución fatal cuando ya iba a afectar al corazón. Nos dijo que también de la fase crónica, que íbamos a tener signos cardíacos y digestivos, que el resto de los pacientes iban a cursar asintomáticos. Nos habló de que los signos en la fase crónica iba a ser, por ejemplo, cardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca y así. También nos habló de la transmisión vertical, que eran recién nacidos, que iban a ser niños prematuros, que podían tener miocarditis, bajo peso, esplenomegalia. Nos mostró la foto del niño con su abdomen así bien hinchado. Nos habló del diagnóstico, que iba a ser con cuadro clínico, epidemiología, laboratorio, y sigo. Sí, está bien. A Nos ver, habló Ángela, ¿qué más ahora le toca? Ángela. Pues, de diagnóstico había mencionado que hay parasitológico o serológico, y pues del serológico mencionó la prueba de ELISA y la de inmunofluorescencia indirecta. Y de parasitológico creo que dijo que una opción era buscar Trypanosoma cruzi en las heces, o también pues un frotis de No, sangre eso la fase aguda. en las S sería del triatomino. Bueno, vamos a... ¿Qué otra manera de hacer diagnóstico parasitológico? ¿A través de qué, dijiste? Ángela. Había dicho frotis de la sangre, pero en fase aguda nada más. Sí, generalmente en fase aguda es cuando se puede hacer porque hay parasitemia, ¿sí? Y en fase crónica, pues ahí sí es serológico, ¿verdad? Antes se usaba, fíjense, antes se usaba una técnica que se llama xenodiagnóstico, así con X, xenodiagnóstico. ¿En qué consistía esta prueba? ¿Leíste algo, Fabricio? Lo del xenodiagnóstico. Sí. O sea, investigar, adentrarme a fondo, no. O sea, sí vi que lo mencionaban, pero no investigué a fondo sobre eso. Bueno, ya prácticamente no se usa, nada más que sepan, así como histórico, ¿qué se hacía? En un laboratorio, eso es básicamente de investigación, tienen sus triatominos en
ahí en su colonia de triatominos, ¿no? Del PIX. Pero están sanos los triatominos, por decir así, no tienen tripanosomas, ¿sí? Entonces, el seno diagnóstico consiste en que un individuo o un paciente que sospecha enfermedad de Chagas se pone al triatomino en su brazo y el triatomino se cubre con una cajita, ¿no? Para que no se salga. Y ahí el paciente pues se deja picar por el triatomino, el triatomino le chupa sangre, y si el paciente tiene parásitos circulando, va a infectar. Y al X tiempo va a empezar a excretar o van a empezar a salir los tripanosomas, ahí sí, en las heces del parásito. Pues eso era lo que se llamaba xenodiagnóstico. Si el paciente no tenía tripanosomas circulando, pues el PIC no se iba a infectar. Entonces, son cosas curiosas, ¿no? Pero ingeniosas de cómo se llegaba a hacer el diagnóstico de. Y actualmente es serológico en la fase tardía, en la fase latente o tardía, y se recomienda cuando menos 2 pruebas diferentes, pues, que puede ser ELISA e inmunofluorescencia. Y finalmente, bueno, pues eso ya tejidos post-mortem de pacientes que han fallecido se han encontrado en los músculos cardíacos, por ejemplo, o en esófago, o en colon, nidos que se conoce como nidos de amastigotes, ¿verdad? Pero bueno, para diagnóstico en vida, pues son los que ya dijimos, ¿sí? En relación a los síntomas o los cuadros que presenta la fase crónica, es cardiomegalia y lo que se llaman los megas, ¿verdad? Son megaesófago y cardiomegalia. Esa es la tríada de los megas, ¿no? La más frecuente es la cardiomegalia, pero también se llegan a ver megaesófagos o megacolon. ¿Ok? Entonces, en la fase aguda es muy difícil hacer el diagnóstico si no se sospecha. ¿Ok? Y realmente es raro que se haga el diagnóstico en esta fase aguda. Y en ya en la fase tardía, si hay cardiopatía, cardiomegalia, pues entonces ya se hacen estudios encaminados y se puede diagnosticar. No es tan frecuente, no se reporta tan frecuente, pero existe, ahí está. Hace poco hizo un residente de cardiología aquí en el HRAE un trabajo sobre enfermedad de Chagas en pacientes que llegaban al servicio de cardiología y encontró un buen número de pacientes que tenían enfermedad de Chagas. Entonces, si no se busca, pues no aparece, y si no se busca, pues ahí está el problema. Ok. Y pues así lo más importante, ¿no? Porque hay en otros países como Argentina y el Cono Sur, era un problema serio la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Y a través de la Organización Panamericana de la Salud se hicieron programas conjuntos y ya se ha logrado disminuir considerablemente la enfermedad de Chagas, ¿sí? En México no es tanto problema como en esos países. ¿Y cuál podría ser una explicación? Pues que Fabricio al principio nos dijo que hay 2 linajes, cuando menos, de tripanosoma, el 1 y el 2, uno selvático, otro urbano. Y lo que se ha visto es que el linaje que predomina en México es diferente del que predomina en América del Sur, ¿sí? ¿Pudiera ser eso una causa? Pues sí, pudiera ser una causa. Sabe que un linaje para el humano es más virulento que el otro, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una causa de por qué no es tan frecuente aquí en nuestro medio. Muy bien. Y en cuanto a tratamiento, Christopher, ¿te acuerdas? ¿No está ahí, Christopher? Era un mesnidazol y nifurtimox, algo así, no sé pronunciar muy bien. El mesnidazol Ok, y sí el... está bien. Nifurtimox,
los dos tienen radicales nitrógeno, son nifurtimox, ¿sí? Son productos nitrogenados. Entonces, nifurtimox y el otro que es benznidazol, no es benzimidazol, es benznidazol, y que es un medicamento que está del grupo de los imidazoles, o sea, parecido al metronidazol. Cuando vimos el tratamiento de amibiasis, por ejemplo, ese grupo de medicamentos, el metronidazol, timidazol, ornidazol, son 5 nitroimidazoles, o sea, tienen grupo nitro en la posición 5 de su molécula. Este benznidazol es un 2-nitroimidazol, o sea, es igual, un nitroimidazol, pero está nitrogenado en la posición 2, ¿no? Los dos son tóxicos, tienen muchos efectos secundarios, todos los productos nitrogenados tienen efectos secundarios, y no es fácil conseguir el medicamento, ¿verdad? Igual que cuando vimos leishmania, los antimoniales pentavalentes, no es tan fácil conseguirlos, pero bueno, sepan que ese es el tratamiento de elección. Y el control, pues hay que controlar, en este caso, tenemos vector, tenemos reservorio, tenemos el humano, entonces es más complicado el control, pero pues hay que ir sobre el vector, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta que le quieran hacer a Fabricio? Dicen históricamente que Darwin, que ya ven que viajó por todo el mundo, Charles Darwin, teoría de la evolución, dicen que falleció de enfermedad de Chagas, precisamente, que adquirió en uno de sus viajes a esas zonas, ¿no? Muy bien. ¿Algo más para Fabricio? Sí, bueno, soy yo. Me mencionaba una compañera que tiene una duda sobre el diagnóstico serológico, que, bueno, la bibliografía mencionaba que se usaban a los listados de epimastigotes como antígeno, pero el epimastigote es la forma, por así decirlo, como que se encuentra dentro del vector. ¿Y por qué no se usan, por ejemplo, tripomastigotes, que son los del humano, por así decirlo? O sea, ¿por qué se usan los epimastigotes como antígeno para las pruebas de serología? Bueno, puede ser que son antígenos, pero que comparten los 3 estadios del parásito. No son exclusivos de, entonces sí se puede tener antígeno de una etapa del parásito, pero que ese antígeno es común en todas las etapas de algo parecido, por ejemplo, a Plasmodio. Vemos diferentes estadios y el antígeno que se usa, aunque sea de uno de ellos, es reconocido también por los otros. O sea, los anticuerpos reconocen ese antígeno que es común en su ciclo de vida. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quién dice algo? ¿Alguien me puede ayudar? Yo ayer subí a Teams la presentación de enfermedad de Lyme y ahorita aquí en esta computadora no la puedo abrir. ¿Alguien puede meterse aquí a los archivos de enfermedades emergentes y me ayuda a pasarlo? ¿Me escucha, Víctor? Ya ahorita se lo proyecto.
¿Ya lo localizó? ¿Quién, Felipe? Sí, ahorita lo proyecto. No, me lo voy a descargar Ok. rápido. No tarda. Sí, gracias. Me desconoció la computadora esta. Bueno, ya el último tema que vamos a abordar es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme tiene una historia interesante. Ok, ya vemos la presentación. Ok. Tiene una historia interesante esta enfermedad de Lyme, porque antes no era reconocida hace un buen número de años y en Estados Unidos, en el norte, en una ciudad que se llama Lyme, por eso se llama enfermedad de Lyme, empezaron a aparecer varios casos de individuos o pacientes con una enfermedad que combinaba un eritema migratorio con arterias, ¿sí? Y llamó la atención, porque de repente empezó a llegar uno, después otro, y así un buen número de pacientes con este problema. Y al principio, pues se sospechó ya por las características epidemiológicas de una enfermedad infecciosa, y finalmente, pues ya se encontró y se demostró que era debida a una bacteria, ¿verdad? Si quieres pasar a la que sigue. Esa bacteria actualmente se le conoce como Borrelia. Es una espiroqueta, igual que Leptospira, que vimos, y que Treponema pallidum, ¿verdad? Pues es de la clase Spiroquetácea, son importantes, y este es del género Borrelia, es diferente. Pero pues, igual tiene forma de tirabuzón, igual que las otras espiroquetas. Y entonces, quien descubrió la relación de enfermedad de Lyme con esta espiroqueta era un investigador de apellido Burdock, ¿sí? Burdock. Entonces, ya se vio que era una espiroqueta y en honor al doctor Burdock, ahora se le conoce a esta borrelia como Borrelia burgdorferi, ¿verdad? En honor a él, ¿sí? Que fue el que lo descubrió. ¿Qué se sabe actualmente? Que es una zoonosis. Esta borreliosis ahora tiene dos nombres, enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme también. Es una zoonosis, ¿sí? Y aquí el vector, al igual, por ejemplo, que es una garrapata, pero es una garrapata generalmente del género Ixodes, ¿sí? Ya está bien establecido. Y pues ya está bien establecido cuáles son los reservorios de esta garrapata, ¿verdad? Generalmente tiene dos reservorios, igual que las garrapatas del perro, por ejemplo. O generalmente el reservorio inicial son roedores, ¿sí? Y después viene un mamífero más grande que es generalmente un venado. Y se le conoce como venado cola blanca, ¿sí? Ciclo de vida de las garrapatas. Entonces el venado es importante porque mantiene el ciclo de vida de las garrapatas, ¿sí? Aunque quien transmite la enfermedad son las garrapatas de los roedores, ¿sí? Entonces también es complejo su ciclo de vida, pero ya ahorita actualmente ya se conoce. Ahora, venado cola blanca hay un montón aquí en Yucatán, o sea, tenemos aquí los reservorios, pero si no se investiga, igual que la enfermedad Chagas, si no se investiga intencionalmente, pues no hay, no hay muchos casos reportados, ¿no? Muy bien, la que sigue. Pero bueno, es importante sepamos que existe, ¿no? En todo momento lo podemos sospechar y
Y aquí igual el diagnóstico no es sencillo, ¿verdad? Esta espiroqueta es móvil, como ya vimos, tiene forma helicoidal, es larguita, de 5 hasta 25 micrómetros, o sea, es larguita, ¿sí? Y tiene su estructura genómica, es un cromosoma lineal, en bacterias es circular, aquí es lineal, y tiene muchos plásmidos, igual que cualquier otra bacteria, por ejemplo, E. coli, pues también tiene plásmidos. Pero esta espiroqueta como que tiene más plásmidos que otras bacterias, ¿sí? Afortunadamente para nosotros son susceptibles estas espiroquetas a los beta-lactámicos, ¿verdad? Pues igual que treponema, igual que leptospira. También son sensibles a tetraciclina, a macrólidos, o sea que desde el punto de vista de tratamiento antibiótico, pues no hay mucho problema porque es sensible a un buen número de antibióticos. La que sigue, por favor, Felipe. Esto es para que nos situemos en donde estamos con estas espiroquetas. Del lado izquierdo tenemos a la espiroquetácea y sus dos ejemplos de género son Borrelia, que es el que estamos abordando aquí, y por el otro lado el treponema, ¿no? Borrelia, enfermedad de Lyme, treponema, sífilis, ¿verdad? Hay otras especies de borrelias, pero las que nos interesa son esas, ¿no? Y por el otro lado, del lado derecho, tenemos el ejemplo, pues es Leptospira interrogans, ¿no? Que ya vimos que causa la leptospirosis también endémica en Yucatán, ¿no? Entonces, tenemos que estar al tanto de. Muy bien, la que sigue, Felipe. Ok, entonces, el vector es una garrapata. Ahí lo tienen, ¿sí? Muerden, chupan sangre. Entonces, se mantiene en la naturaleza ciclos infecciosos entre mamíferos silvestres y garrapatas, ¿sí? Esta garrapata, al inicio de su desarrollo, se alimenta de roedores. Esos roedores son los principales reservorios de la bacteria, ¿verdad? Hay unas estadísticas en diversas partes, en Estados Unidos, que es donde se descubrió esta enfermedad. Fíjense, la mayor parte de las garrapatas en este estado, en Nueva York, 50-65% están infectadas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y en Europa hay un montón de enfermedad de Lyme. En México hay poca, pero ahí está, ¿sí? Y también estas mamíferos grandes, ¿no? Estas, específicamente el venado cola blanca fue el primerito de los primeros reservorios que se encontraron. Y en estos animales encontramos garrapatas ya adultas. No encontramos las primeras fases de las garrapatas, que muchas veces son ninfas y garrapatas jóvenes, y a las adultas pues les gusta más el venado cola blanca. Y ahí se completa su ciclo de vida, pero en general no transmiten las bacterias, como en el caso de las garrapatas de los roedores, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, desde el punto de vista ecológico, les digo, aquí en Yucatán tenemos todas las condiciones para tener enfermedad de Lyme, ¿no? Ahí tenemos venado cola blanca, que en época de veda, pues empezó a aumentar su población y actualmente ya no es tan difícil encontrarlo, ¿verdad? Muy bien. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, estas espiroquetas de una generación a otra es lo que se conoce como un ciclo enzoótico o enzonótico. Empieza con el roedor, después animales más grandes y
finalmente puede llegar al humano y pues ahí ya se detiene el ciclo de vida, pero la naturaleza sigue el ciclo, ¿verdad? Entonces es importante saber, ¿no? Roedores, garrapatas, animales más grandes, garrapatas adultas, ¿sí? Y finalmente el humano, ¿ok? Muy bien, la que sigue. Muy bien, aquí es en forma de dibujito como el vector puede infectar al ratón, al venado y al humano, o sea, la garrapata. Actores principales de este problema. Ahora, como les decía, fíjense, fue escrita en 1975, realmente no hace muchos años. Alan Stee, como les digo, era una misteriosa artritis con exantema en la ciudad de Lyme, allá en Estados Unidos. Lo que se apreciaba era eritema, lesiones eritematosas que ustedes ven aquí en las fotografías, grandes, y se le conoció que era cambiante, por eso se le conoce eritema migrans, ¿sí? Pasaba de un lado a otro, y crónico porque tardaba un buen tiempo, no era una enfermedad aguda, ¿sí? Y que se relacionaba con artritis, ¿sí? Era así lo clásico, el eritema crónico o el eritema migrans con la artritis. Pero pues con el tiempo empezaron a ver que también podía provocar problema neurológico, encefalitis, por ejemplo, lo que se conoce como meningitis linfocítica, vasculitis, parálisis de nervios faciales, fíjense, será relacionado con parálisis del quinto par, que le llamaban parálisis a frigori, porque se relacionaba con el frío, y pues actualmente se sabe que puede esta enfermedad incluir parálisis de algunos nervios faciales, incluidos el quinto par, ¿verdad? Hay algunos estudios en que intencionalmente a los pacientes con parálisis del quinto par, que es bien frecuente, se investiga Lyme y sí se encuentra con cierta frecuencia este problema. Entonces, pues ahí está. Ajá. Entonces, como les decía, también hay artritis, ¿sí? Y datos generales como fiebre y todo lo que acompaña al síndrome febril y que después en algunas ocasiones puede causar incluso encefalitis, ¿no? Entonces ya tenemos que al igual que otras enfermedades, puede afectar diversos órganos. Y aquí lo importante pues, es el antecedente de la mordedura o picadura de enfermedad de Lyme, ¿no? Y ahora, esto en Estados Unidos se veía y se empezó a sospechar lo de las garrapatas porque eran gente que tenía el antecedente de haberse ido a las montañas a descansar, a gozar de la naturaleza, en fin, y pues en la naturaleza pues hay garrapatas, ¿no? Y pues es un riesgo, ¿verdad? Entonces por eso se empezó a sospechar lo de los garrapatas. Y algunas veces entonces el paciente intencionalmente decía, sí, ¿qué pasó allá en este tiempo? Pues me picaron las garrapatas o me mordieron. Muy bien. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahora, como les dije, el espectro de esta enfermedad se fue ampliando y pues igual que muchas enfermedades infecciosas, si no es que todas que hemos visto, buena parte, si no es que la mayor parte, la infección no cruza el horizonte clínico y es asintomática, ¿verdad? Y puede ser leve, moderada o grave, igual que otras enfermedades. Aquí encontramos dos etapas, ¿sí? La etapa inicial o estadio temprano
que puede durar de días o semanas y que se disemina a piel, puede dar alteraciones. Bueno, ya lo vimos, el eritema, sistema nervioso, corazón y articulaciones. Esa es la etapa temprana, o podríamos decir aguda, ¿sí? Y luego la otra etapa, que es la crónica, que ocurre meses o años después de la etapa temprana y pasa un periodo de latencia un poquito parecido a otras enfermedades que hemos visto que tienen periodos de latencia, lo que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Chagas, ¿no? Una fase aguda, un periodo de latencia y después ya la enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica, igual en enfermedad de Chagas, muchas veces, o con frecuencia, es por procesos inmunológicos, ¿sí? Que van desde complejos inmunes que se depositan, o bien autoanticuerpos, ¿verdad? Aunque también está algo parecido en este caso, enfermedad de Lyme en la etapa crónica. Muy bien, ¿la que sigue? Ahora, la etapa temprana puede ser localizada o bien diseminada, ¿sí? El localizado, pues es básicamente el eritema migrans, ¿sí? Ese es el dato inicial, ¿sí? Generalmente. Y dura de 1 a 3 a 4, 5, 6 semanas, ¿sí? Y después está la fase diseminada, que aparece un poquito más tarde que las fases iniciales localizadas, y si no hay tratamiento, pues afecta a varios órganos y sistemas del organismo, ¿no? Puede haber incluso afecciones neurológicas y cardíacas. Fíjese, incluso parecido a una enfermedad de Chagas, ¿no? En la fase aguda, ¿sí? Y después, otra de las fases de la etapa temprana pudiera ser la neuroborreliosis de Lyme. Central, ¿no? Es frecuente en Estados Unidos y en Europa. En Europa también es muy frecuente la enfermedad de Lyme, ¿no? Muy bien. Adelante. Bueno, entonces aquí tenemos, también puede haber neuropatía craneal, parálisis del quinto o del sexto par craneal. Puede haber una meningo, radiculoneuritis, ¿sí? O sea, meningitis para una polirradiculoneuritis parecido un poquito al síndrome de Guillain-Barré. Hay en un porcentaje variable manifestaciones cardíacas, o sea, hay el miocarditis, y puede haber en casos raros, un acúmulo de células, lesión en la piel, que se le conoce como linfocitoma borrelial, ¿sí? Se ha descrito alrededor de las orejas, en la cara o en el brazo. Entonces, como ustedes ven, pues tiene diversas manifestaciones, algunas de ellas que son más o menos características de la enfermedad y otras no tantas, ¿no? ¿Pasa la que sigue? Ya pues en la etapa crónica, después de los 6 meses, y incluso años después de la infección, cuando pues puede aparecer esta etapa crónica, ¿sí? Una de las manifestaciones es lo que se llama acrodermatitis crónica atrófica. Fíjense, esas acrodermatitis ya estaban descritas antes de que se identificara la enfermedad de Lyme, ¿sí? Y se le conoce así nada más como una acrodermatitis, acro porque es lejos, ¿no?
Y entonces afecta, como ustedes ven, las partes distales, las manos, los pies, y precisamente hay atrofia de la piel, por eso se llama acrodermatitis atrófica. Y después, ya que se conoció la borrelia y como causante de enfermedad de Lyme, pues se encontró que esta acrodermatitis es causada, o parte de ellas es causada por la fase crónica de la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Y en esta fase crónica, aparte, puede haber otra vez artritis y encefalitis por mecanismos ya inmunológicos. Muy bien, la que sigue. Entonces, la artritis es un problema frecuente. Otra vez, si no da tratamiento oportuno, aparece con más frecuencia. Y con mucha frecuencia la rodilla se ve afectada, ¿no? También otra articulación es la articulación temporomandibular y incluso algunas otras articulaciones, ¿no? Puede haber neuropatía periférica, como ya les dije, hay parestesias, hay dolor radicular. Y a diferencia, por ejemplo, de un herpes zóster, en donde simplemente hay dolor, aquí también puede afectarse la fuerza muscular, ¿sí? Tenemos en esta etapa anticuerpos en suero positivos para borrelia, pero a veces puede haber incluso autoanticuerpos, ¿verdad? Puede haber entonces también, ya lo habíamos comentado, encefalomielitis, ¿sí? Pásame la que sigue. Y esa pues puede ser grave. Ok, entonces, como vemos, lo que decimos en clínica es pleomórfica, tiene un montón de manifestaciones. Entonces, aquí para sospechar, primero tenemos que sospechar el diagnóstico, ¿no? En zonas endémicas de Estados Unidos en el norte, pues es frecuente y pues se sospecha el diagnóstico. Pero en otras partes, como en México, pues no lo sospechamos y no se investiga y pues puede pasar desapercibido, aunque sí exista en nuestro medio, ¿sí? Métodos diagnósticos, microbiológico, cultivo es muy difícil, ¿verdad? Histopatológico, bueno, cuando se llegan a tomar biopsias, ¿sí? Y los que más se usan pues, son los serológicos. Es algo parecido a lo que pasa en VIH, ¿verdad? La ELISA es la que más se usa, pero es como una prueba de escrutinio. En un paciente sospechamos que pudiera tener enfermedad de Lyme, entonces hacemos una ELISA inicialmente, ¿sí? Ahora, en pacientes que tienen otro tipo de problemas inmunes que no es enfermedad de Lyme, como artritis, pero no por enfermedad de Lyme, sino artritis, por ejemplo, reumática, entonces puede ser positiva en forma inespecífica. Entonces, por eso primero hacemos una ELISA y si sale positiva, igual que en VIH, entonces hacemos la siguiente prueba, que es la confirmatoria, que es inmunoelectrotransferencia o Western blot, ¿verdad? Podemos detectar anticuerpos IgM o IgG. Y acuérdense que en inmunoelectrotransferencia, lo que vamos a tener en las tiras que se ven ahí, son los antígenos de borrelia que se separaron previamente en una electroforesis y que son ya antígenos específicos ya bien conocidos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos la P93, P58, PX, que es el número de P, pues es de proteína, y 93 es su peso molecular. Entonces ustedes van viendo que
el peso molecular de proteínas de arriba son proteínas grandes y las de abajo son proteínas chiquitas, ¿no? Porque en la electroforesis, pues las chiquitas pues pasan más rápido las mallas del gel, ¿no? Y llegan más rápido. Y las grandotas, pues van pasando con dificultad y pues van migrando más despacito. Entonces aquí el ejemplo que les doy, pues de un control positivo, en donde se detecta la mayor parte de esas proteínas que ustedes ven ahí, la 93, 66, 58, en fin, hasta la 11, ¿no? 31, perdón. Y entonces ya tenemos diferentes casos en donde los sueros reaccionan contra diferentes e identifican diferentes proteínas, ¿verdad? No siempre el suero reconoce a todas las proteínas. Entonces hay proteínas más inmunogénicas que otras, como ustedes ven ahí, la P93 es reconocida por varios pacientes, por el suero de varios pacientes, ¿sí? Igual que la 31, o sea, son proteínas más inmunogénicas, igual que la 41 o 39. Y entonces, bueno, esto es ya la prueba confirmatoria, ¿no? Después de una identificación por ELISA. Bueno, la de escrutinio. Ahora, pues actualmente, PCR, pues ya ven que PCR ya lo estamos utilizando para un buen número de enfermedades infecciosas. Y obviamente también en borreliosis, pues es útil siempre y cuando esté circulando, ¿verdad? O tengamos un material de biopsia. Muy bien, adelante. Ok, ¿alguna duda o comentario hasta el momento? ¿Está quedando claro? Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Son antibióticos. O sea, si el paciente no está en malas condiciones, puede ser manejado ambulatoriamente. Puede ser doxiciclina, es un derivado de las tetraciclinas, amoxicilina o bien una cefalosporina, como la cefuroxima, ¿sí? El tratamiento es prolongado, 2 a 3 semanas, a veces hasta un mes, ¿sí? Y eso inicialmente, y ya después se empezó a ver que con tratamientos más cortos también daban buenos resultados, ¿no? 2 semanas, por ejemplo, en lugar de 3 o 4. Ahora, si hay una neuroborreliosis, pues ya cambia la situación, ¿verdad? Ya es un paciente que debe estar hospitalizado, ya está entre delicado y grave, y entonces, pues en ese caso el antibiótico tiene que ser por vía intravenosa, ¿verdad? Y que además tenga buena difusión. Muy bien, adelante. Ok. La prevención, bueno, pues la prevención es control del vector, en el caso de la garrapata. Pero pues está en animales silvestres, pues está canijo, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando vayamos al campo, cuidarnos de que no nos muerdan las garrapatas, ¿verdad? Y luego le voy a presentar algo de lo que se ha hecho en México, ¿no? Nosotros hace un buen número de años hicimos una encuesta serológica, ¿se acuerdan cuando les presenté la encuesta serológica de Giardia, la encuesta serológica de Helicobacter pylori, y también hicimos una encuesta serológica de enfermedad del aire, o para ver evidencia, para ver la presencia de Borrelia en México. Y aquí encontramos un porcentaje muy bajito, apenas el 0.3 de los casos de todos los sueros que analizamos, que fueron no muy poquitos, eran casi 3,000 sueros, ¿sí? Y encontramos 34 positivos para ELISA, y después de esos 34, 9 se confirmaron por Western blot, ¿verdad?
Y entonces la prevalencia confirmada de casos en esta muestra fue de 0.3%. Parecería poquito, pero pues si vas en 0.3%, de 30 y tantos, 130 millones de mexicanos que somos, ¿cuál sería el 1% de 130 millones? Ahí sacan su calculadora mental. ¿1.3? O bueno, ¿cuál sería 0.3% de 130 millones? ¿Ya sacaron su calculadora? Así, el 0.3 serían 39 millones. No, 0.3 de 130 millones, porque el 1% de 130 millones serían 1.3 millones, 130,000 casos, ¿sí? Eso sería el 1%. El 0.3 sería la tercera parte de 130,000, ¿sí? Pues sería alrededor de 40,000 casos, por ahí así, ¿no? Más o menos. Bueno, a lo que me refiero es que 0.3 parece muy bajito, pero si vemos números absolutos, 30, 40,000, 50,000 casos, pues ya no es tan poquito, ¿verdad? Ahí está. Pues fue de los primeros estudios en México. Luego empezaron a aparecer ya, a ver la que sigue, Felipe. Bueno, este es el mapa donde encontramos la mayor parte de los casos, que básicamente están en el norte, será esperable, ¿verdad? La que sigue. Y luego ya empezaron a aparecer algunos artículos, por ejemplo, evidencia molecular de Borrelia en garrapatas en Chihuahua. Ahí está, está la garrapata, ahí está, y está infectada, ¿verdad? Después, un artículo sobre neuroborreliosis es frecuente en México. O sea, es un estudio de Guadalupe Gordillo, que es de las investigadoras que ha trabajado más sobre este problema en México. Pues ahí está, neuroborreliosis, ahí está en México. Después, otro trabajo sobre el espectro clínico de pacientes aquí en México. A ver, la que sigue. Evidencia de Borrelia burgdorferi en parálisis facial, como les decía, ahí está. Fíjense, un trabajo aquí se hizo en Yucatán, Borrelia burgdorferi en roedores, aquí en comunidades rurales de Yucatán. Como les digo, tenemos todas las condiciones para que haya enfermedad de Lyme, ¿verdad? Y ahí está también el venado cola blanca, ¿sí? Y luego también otro trabajo, igual de Guadalupe Cordillo, de Borrelia burgdorferi, o sea, enfermedad de Lyme, o bueno, Borrelia burgdorferi, en problemas cutáneos, ¿verdad? Es cuestión de investigarla o de sospecharla. La enfermedad, ahí está. Yo estoy casi seguro de que en Yucatán hay casos, ¿sí? No se investigan porque no se piensan en ellos. Muy bien. Creo que ya es la última, Felipe. Bueno, aquí es una, no, a ver, la anterior. Es seroprevalencia de infección por Borrelia en población rural que está expuesta en Yucatán. Esa fue una tesis que se hizo aquí en la unidad de investigación y se encontró el 1%, fíjense nada más, o sea, 1% ya supera el 0.3 que se encontró a nivel nacional.
Pues esta tesis se hizo aquí, y la hizo Mari Cárdenas, si mal no recuerdo, en la población de Tizimín, en Yucatán. Aquí, bueno, Tizimín, entonces, ahí está, ya individuos que estuvieron expuestos a Borrelia burgdorferi. Entonces, piensen en ella y en algún caso de sospecha, pues habrá que ver la manera que se hace el diagnóstico. ¿Ok? Ahora sí, ya fue la última. Si tienen alguna duda o comentario, pues adelante. ¿Nadie? ¿Chagas? ¿En fuera de line? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Todo claro. Muy bien. Bueno, después de estos contratiempos técnicos, pudimos acabar ya con nuestros temas. Ya casi van a ser las 2. Entonces, ¿qué les parece si nos reunimos mañana para discutir las hadas y los casos clínicos y las de la enfermedad para que acaben de subir sus tareas? Por favor, súbanlas todas y todos, aunque es por equipos, ya les dije yo, individualmente las tienen que subir para que yo las califique, porque si aparece como que no enviado, automáticamente se registra como 0, aunque yo le ponga 100, ¿sí? Entonces sí necesito tener el apoyo de que ahí está su presentación. ¿De acuerdo? Y lo del error, no sé si ya lo corrigieron, ¿no? Y ahorita está ya acabando de calificar lo del caso clínico de enfermedad respiratoria. Por cierto, hasta ahorita los equipos que he revisado muy bien. Y mañana discutimos algunos detalles al respecto de los casos clínicos. Y ahora sí les voy a subir los otros 2 que me faltan. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? ¿Inquietud? ¿Nada? No, no, doctor, nada, todo claro, ¿Nada? todo correcto. Muy bien. Bueno, espero que para mañana ya no tenga problemas técnicos y entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Muy De bien. acuerdo, doctor. Ya acabaron. Ayer se los pregunté, ¿verdad? ¿Cuándo acaban los de laboratorio? Pues, o sea, como le comenté ayer, doctor, este viernes entregamos 2 prácticas y la siguiente semana ya entregamos las que faltan. No sé si quedaron para el martes. El martes 14. Sí, me parece que sí. Debe ser un Bueno, compañero ok, tenga sí, razón. yo digo por las calificaciones, que ya les dije que tenemos hasta el 17 para subir calificaciones. Muy bien. Bueno, si ya no hay más inquietudes, nos vemos mañana. De acuerdo, doctor. Tengo buen día. Hasta mañana, doctor. Igualmente, Buenas tardes. hasta mañana. Mañana, doctor. Hasta Hasta mañana. mañana.